Hay muchos temas que analizar con un expresidente como Luis Guillermo Solís, sobre todo esa parte humanitaria. Pero sí me gustaría saber en estos momentos, por ejemplo, don Otón Solís, qué va a pasar con él ahora cuando vengan las elecciones, digamos, municipales y las nacionales. ¿Qué noticias tenemos de él? Porque aquí no llegan las noticias. Mire, yo tengo tan pocas noticias como usted. Sí. Supe que estaba dando clases en España en dos momentos diferentes, con Mm. dos entidades distintas. Él se ha especializado mucho en el ofrecimiento de estos cursos en escuelas especializadas en economía, pero no tengo mayor noticia, don Otón, en lo que toca a su vida política. No sé cuál es su... Sé que opina en los medios de vez en cuando, hace propuestas de fondo en la Nación, da opinión a los periodistas que le preguntan, pero no sé cuál es su planteamiento, digamos, político en estos momentos. Usted ahora hablaba a lo largo de la entrevista de cosas que no se hicieron bien y otras que se hicieron bien durante su administración. Para sincerarnos un poco, ¿qué quedó con ese sinsabor que usted diga ahora en la reflexión, ¿verdad? De la oscuridad de la noche, que diga, yo debí haber hecho esto, pude haberle evitado a Costa Rica esto. No sé si ha hecho ese repaso mental. No, uno siempre lo hace y lo hemos Sí. hecho ahora en el marco del Congreso también porque era necesario la autocrítica y la gente estaba esperando, y digo, creo que está esperando todavía que el PAC señale algunas cosas que quedaron cortas como era necesario hacerlo. Yo creo que debimos haber sido más cuidadosos, no dar por un hecho que el triunfo electoral abría puertas, todas las puertas, a un cambio desde en la gestión pública. Yo creo que debimos haber sido mucho más cuidadosos atendiendo los temas, por ejemplo, de los mandos medios o de la cultura burocrática en las instituciones, porque hubo mucha resistencia, era natural que así fuera. Y yo creo que en el entusiasmo y eh, eh, en el entusiasmo de llegar al poder y empezar a hacer las cosas, pudimos haber precipitado, atropellado esa transformación. Eh, Vea usted que hicimos una transición, si es que la hubo, y yo creo que sí la hubo, muy suave, tan suave que mucha gente no la tomó como real, en el sentido de no socavar los procesos institucionales, ni en atacar, digamos, de manera frontal, como ha hecho el presidente Chávez, algunos entendimientos institucionales, como la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo o con el Poder Judicial. Nosotros fuimos mucho más tranquilos en eso. Y yo creo que, digamos, el no haber atendido de manera más cuidadosa las altas expectativas que habíamos creado en la propia campaña electoral nos pasó factura. Se ha apuntado muchas veces al tema de la comunicación. Nosotros la descuidamos mucho. De hecho, todo el primer año yo dije, no vamos a necesitar un ministro de comunicación porque podemos hacerlo simplemente comunicando de manera directa desde la Oficina de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la República, y eso no funcionó. Y creo que nos quedamos un poco cortos en el financiamiento de, no propaganda, porque el PAC siempre ha sido contrario a eso, pero sí rendición de cuentas, que es como tan esencial. Tercero, hubo un desenganche que tiene que ver mucho con la ley, pero también pudo haberse hecho de alguna otra forma, entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y las dirigencias del partido en el territorio. Nosotros fuimos muy escrupulosamente respetuosos de los balances territoriales, en donde hay una mayoría de autoridades electas de otros partidos que no eran del PAC. Además, tuvimos una fracción pequeña, siempre una fracción minoritaria, a lo largo de las 3 campañas anteriores a la mía y en la mía. Entonces, digamos que ese cordón de transmisión entre el poder y la ciudadanía que se expresa territorialmente por medio de las autoridades locales, nosotros no lo atendimos tan bien como pudimos, y especialmente porque teníamos en la primera dama una experta en ese tema que hizo un proyecto muy exitoso, pero que no fue lo suficientemente profundo el cambio que produjo como para que esos cambios se volvieran permanentes. Eh, y por supuesto, bueno, la curva de aprendizaje, ¿verdad? Que fue una curva de aprendizaje ardua y larga, especialmente porque no teníamos muchos de nosotros tanta experiencia política
como se requería en el manejo de algunos asuntos. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, la relación con la Asamblea Legislativa, que tiene su propia dinámica y su propia complejidad. O como cuáles? Bueno, pues las relaciones con algunos sectores sociales que no eran cercanos al PAC. Había muchos que sí lo eran, pero por ejemplo, todo el sector privado siempre tuvo muchas dudas y nos hicieron reclamos recurrentes para que tuviéramos con ellos una actitud diferente. Yo nunca creí que tenía que ser distinta a la de cualquier otro sector, pero evidentemente el sector privado tiene un peso que ameritó, digamos, en algunos casos, tal vez un poco más de diálogo, especialmente porque nos dimos muy duros. En un proceso, por ejemplo, como el de la aprobación de la ley procesal laboral, bueno, ahí los raspones fueron grandes. Entonces, uno puede hacer un repaso de cosas y decir, bueno, aquí por el fondo debía haber hecho otras, en fin, pero, sí, hay errores que se cometieron y uno los tiene que admitir porque esa es la realidad. No somos perfectos y forma parte del ejercicio político. Claro. En esta carrera de relevos, por llamarla de alguna manera, usted le entrega el poder a Carlos Alvarado. No le voy a preguntar cómo lo califica, si lo hizo bien o no, si logró llevar esa estafeta en esa carrera de relevo, pero tomando en cuenta que hubo ese castigo, ¿verdad?, electoral, ¿cómo califica a su colega Carlos Alvarado? Bueno, miren, en la experiencia costarricense, Carlos, si usted la conoce bien, porque la ha estudiado, la ha analizado y la ha visto como comunicador, el gobierno de don Pepe no fue igual que el gobierno de don Daniel. El gobierno de don Miguel Ángel, perdón, de don Miguel Ángel, no fue igual que el gobierno de don Abel. Las continuidades del partido en el poder en Costa Rica difícilmente son suaves y el gobierno que sigue al que antecedía le da seguimiento a todas las propuestas. De hecho, cambia muchas de ellas y yo creo que uno tiene que entender eso como una regla, digamos, de la realidad. Entonces, cosas que nosotros hicimos, el gobierno de don Carlos Alvarado no las continuó. Por ejemplo, hubo un rechazo a la tesis de que había que seguir construyendo mercados regionales, como el de Guanacaste. Había 4 previstos, solo se hizo ese, y se inició el proceso, que ya ahora que entiendo no se ha continuado, del mercado regional en Limón, pero el ministro de Agricultura decidió que había que cambiar ahí. Nosotros habíamos hecho una apuesta muy fuerte por el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, obteniendo una donación no retornable, es decir, un aporte al gobierno de Costa Rica de la Organización Centroamericana de Aviación para hacer el plan maestro del aeropuerto en Orotina, que se hizo y que fue discutido con la municipalidad de Orotina y con las fuerzas llamadas vivas de la comunidad y los empresarios, todo el mundo. Bueno, el gobierno de don Carlos decidió que esa no era la prioridad. El gobierno de Carlos tuvo que enfrentar una pandemia, la primera que el país atendía de esa magnitud desde la guerra del 56. Entonces las prioridades cambiaron. Él tuvo una situación en la segunda ronda que obligó a que hiciera pactos con una amplia gama de partidos políticos que tenían visiones muy diferentes a las del PAC y que exigieron que se cambiara el rumbo de algunas de las políticas que traíamos. Entonces, en ese contexto, yo creo que son 2 gobiernos del PAC muy diferentes en muchas cosas y muy parecidos en otras. Nuestra defensa de los derechos humanos y de la igualdad, nuestra defensa del ambiente y nuestro manejo de las emergencias, nuestro respeto a la institucionalidad. Ni don Carlos ni yo mancillamos las potestades de los otros poderes de la República. En fin, ese es mi balance. Yo creo que hay diferencias, sí las hubo. Hay algunas que a mí me hubiera gustado que no se produjeran, sí, también. Y a él supongo que, habiendo sido mi ministro 2 veces, también habrá habido cosas que se hicieron desde el Poder Ejecutivo que a lo mejor no estuvo siempre de acuerdo con ellas, porque eso es así, la dinámica política en democracia no se basa en unanimidades, sino en equilibrios, ¿verdad? Pero yo creo que hizo un gobierno muy bueno, don Carlos. Vean todos los resultados fiscales, por ejemplo. Ahora el presidente Chávez se los atribuye todos él. Bueno, como dijo don Rodrigo Arias,
me remito a don Rodrigo Arias. Muchos de los logros que el gobierno actual se atribuye son resultado de políticas que naturalmente se hicieron en el gobierno anterior. Y además no deberíamos ni siquiera tener que hablar de eso. El Poder Ejecutivo es una continuidad. Yo lo ilustré durante mi discurso de toma de posesión diciendo que eran como olas que llegan a una playa y ahí van dejando arena y vienen otras olas y algunas son más grandes, otras son más chiquitas, pero las mareas forman parte también de la vida política de un país. Lo que no se vale entonces es digamos, como bloquear ese ritmo del oleaje, utilizando un poco su comparación, porque cuando se interrumpen, digamos, proyectos, atrás queda una inversión, pero también queda una pérdida, ¿verdad? Así es. No sé si se refiere usted tal vez a las carreteras de circunvalación norte, por ejemplo, ¿verdad? O allá Limonal, que en realidad fueron muy buenas obras y nosotros como prensa lo admitimos. No, es que en materia de infraestructura el PAC actualizó todos los préstamos que había. Nosotros teníamos décadas, no años, décadas, de estar pagando intereses por préstamos de carreteras y otras obras de infraestructura, incluidos varios puentes, que no se habían activado y se reactivaron. Y cuando las instituciones que nos habían prestado esa plata, como el Banco Mundial o como el Banco Interamericano de Desarrollo, vieron que se estaba haciendo esa obra, se entusiasmaron mucho y siguen diciéndolo. Vea, infraestructura, escuela, porque no era solo carreteras, era carreteras, puentes, escuelas, acueductos, el tema de los centros para la paz, que se hicieron 7, las delegaciones de policías, que se hicieron 11 nuevas de paquete, las construcciones de mejores instalaciones en parques nacionales. Sí, todo eso creo que fue muy positivo. Ahora, ha habido otro montón de cosas que quedaron ahí que no pudimos terminar y que es natural porque las obras de infraestructura duran más tiempo que otras y algunas con problemas graves. La ruta 32 que se adelantó, pero eso va a terminarse después. La Limonal, Barranca Limonal, que es un proyecto que hay que continuar. La carretera San Carlos, que sigue siendo un récord mundial de incapacidad de nuestros, es una leyenda. Pero nosotros, por ejemplo, terminamos la Punta Norte, avanzamos el diseño de la Punta Sur, porque esa carretera originalmente había sido diseñada como una pista de aviones, no tenía ni entrada ni salida. Entonces, bueno, se logró hacer eso. La presa que había, que empezaba ahí en la boca de la nueva carretera y que llegaba hasta Ciudad Quesada, eso se terminó en la administración mía. Se mejoró mucho el flujo en la intersección del aeropuerto Juan Santa María, pero no se pudo hacer la carretera San Ramón, que era una cosa en la que estábamos y que desgraciadamente ya, ahora como la teníamos con un fideicomiso en el Banco Nacional, se iba a poder empezar a hacer y este gobierno decidió detenerla. Con buenas o malas razones, no lo sé. Pero usted tiene razón, esos cambios de prioridades cuestan plata y cuestan tiempo y este país necesita ahorrar plata y necesita hacer las obras más rápidamente. Muy bien, otro de los grandes temas, y ya para cerrar, es el tema de la seguridad ciudadana, que nos preocupa mucho. Ya nos están dibujando a nosotros como el Tijuana de Centroamérica, la gran influencia de los cárteles de México, la influencia también de Colombia, y ni qué hablar de los sicariatos, ¿verdad? Que eso ya es como una cultura nacional, bueno, aunque no vale el calificativo. ¿Qué hacemos con esa inseguridad que es? Yo no sé si usted ahora que ha regresado ha visto otra Costa Rica, ¿verdad? La Costa Rica peligrosa. Sí, sí la he visto y por supuesto que creo que estamos en un mal momento, pero no somos el Tijuana de Centroamérica. Y me parece que hay que decirlo y hay que sostenerlo con números, porque si no vamos a utilizar el miedo y la inseguridad ciudadana para atizar una crispación que ya de todas maneras existe por otras razones, que no conviene al país. Veamos cuál es la situación real, actuemos para atenderla, lo cual es complicado. Yo creo que don Mario Zamora lo está haciendo bien, está tratando de hacer lo que hay que hacer, y entendamos que los factores que inciden sobre la inseguridad son locales y externos. Usted lo ha dicho bien, no solo tienen que ver con Costa Rica, también tienen que ver con la zona en donde nos encontramos. Y que no solamente tienen que ver con la represión del crimen organizado, sino también tienen que ver con los programas preventivos. Cuanto menos invirtamos en salud, cuanto menos invirtamos en educación,
cuando menos invertamos en vivienda y desarrollo comunal, cuanto menos invertamos en recreación, más inseguridad va a haber. Entonces, si eso es así, equilibremos. A mí me da mucha duda la gente que propone que sigamos el paso de Bukele en El Salvador. Primero, porque no somos El Salvador. Sí, segundo, porque Bukele lo que está proponiendo no es un modelo, es un camino que se requiere para que sea exitoso, tener un ejército, no tener un Estado de Derecho y contar con un presidente que está dispuesto a volarse todas las diferencias de equilibrios entre los poderes del Estado. Entonces, hay que hacer muchas cosas, sí. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos más policías, necesitamos mejor equipamiento, necesitamos mejores condiciones de desarrollo urbano, ¿verdad? Más iluminación, más parques, y necesitamos también atender los problemas, no de la pobreza, porque es injusto decir que los pobres son la razón de la criminalidad que aumenta, pero sí entender que hay sensibilidades específicas en la estructura social en donde la vulnerabilidad es mayor. Ahora hace un rato estábamos hablando del trabajo, del desempleo. Desempleo en jóvenes que tienen acceso a armas cortas. Y en este país la ley cambió para permitir que todo ciudadano pueda tener hasta 3, lo cual me parece una barbaridad y una irresponsabilidad de la anterior Asamblea Legislativa. En comunidades que son urbano-marginales y que no están incorporadas a los servicios adecuados como deberían estarlo, tiene como consecuencia, y eso está medido, un aumento en el crimen violento. Y súmele a eso criminalidad organizada, como la que se está enquistando en algunos lugares del país, y bueno, tenemos un enredo que es el enredo con el cual hay que lidiar. Yo espero que don Mario tenga mucho éxito, espero que las condiciones en que quedó el país durante los 8 años del PAC hayan sido mejores, y hay toda una discusión ahí sobre aquello de las golondrinas y la gente. Nosotros no sacamos nosotros no inventamos ninguna legislación que facilitara la excarcelación de privados de libertad. Eso estaba en los códigos y eso lo hace el Poder Judicial, eso no lo hace el Poder Ejecutivo. Pero bueno, hay que atenderlo, usted tiene razón, es un tema delicado y ojalá que no se instrumentalice políticamente porque eso no es bueno para el país. Bueno, ¿qué agujero negro está viendo desde la óptica? Bueno, allá en Miami, en AFIU, y ahora que está aquí, ¿verdad?, viviendo entre nosotros, Luis Guillermo Solís. ¿Qué le hace falta a este gobierno para dar ese paso de confianza y de seguridad, no solamente en esto de la seguridad ciudadana, sino en todos los campos? Van a decir que soy un frívolo y que soy un desgraciado por decir esto. Yo creo que lo que le hace falta es un poco más de cariño. Me parece que le están metiendo demasiado fuego a la crispación y a la confrontación. Y aunque yo entiendo que la política no es amable por definición, porque usted no está jugando un partido de tenis vestido de blanco, donde usted volea y se le devuelve la volea, le volea, está jugando rugby, ¿ah?, a patada limpia, no tienen las cosas por qué salirse de su cauce normal. Y el cauce normal es el diálogo en democracia, ¿verdad? Si no es democrático, bueno, pues entonces, ya si el gobierno lo que quiere es otra cosa, pues bueno, que siga por donde va. Pero esto de hablar de voladura de puentes, de no construir consensos entre corruptos o con los corruptos, y los corruptos son todos excepto los amigos del gobierno, de socavar la institucionalidad judicial, de enfrentarse con la Asamblea Legislativa, de despreciar a los partidos políticos, de decir que la prensa es canalla, eso no nos lleva a ningún lado bueno. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un poco más de entendimiento, de inteligencia emocional. El presidente dice que él es el que está siendo sujeto de la violencia y no al revés. Bueno, puede ser que todo el mundo haga un esfuerzo, desde la oposición para respetar y desde la administración para respetar, porque este es un país en donde el entendimiento siempre ha prevalecido sobre la confrontación. Y lo que más me preocupa, digamos en un sentido general, porque hay cosas específicas que me preocupan más, es esa falta, digamos, de voluntad de construir en colectivo, que es un ejercicio típicamente democrático, que ha sido muy exitoso en Costa Rica, que tiene muchos problemas, pero también tiene muchas virtudes. Hemos aprendido grandes lecciones de la historia que no estamos aprovechando. Y sobre todo ausencia de diálogo. Ausencia de diálogo constructivo. Hay no diálogos, hay monólogos que se lanzan unos y otros, pero no hay esta
voluntad de construir, que es muy difícil, es complicado hablar, o sea, es complicado ponerse de acuerdo. Y la gente lo estará sintiendo mucho en sus propias relaciones personales y familiares. No es sencillo ponerse de acuerdo, pero es el camino para que las cosas marchen mejor. Bueno, también le deseamos mucho éxito a la actual administración porque estamos metidos en una sola nave, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. A mí me dicen, ¿usted quiere que le vaya a llamar al gobierno? No. ¿Usted hablaría con el presidente si se lo pide? Por supuesto. ¿Usted cree que claro, pues lo natural es eso. No va uno a andar de metiche ahí ofreciendo, ¿verdad?, su opinión sobre las cosas, y tampoco tiene por qué ser condescendiente. Pero uno quiere que al país le vaya bien, y eso pasa porque al gobierno también le vaya bien. Muy bien, le agradecemos su tiempo, valiosísimo tiempo, Luis Guillermo. Encantado, muchas gracias, don Carlos. Gracias, agradecer también a las cámaras de Mayra Castro y de Joanny Castro aquí en esta emisión de Radio Actual, muy amables también por su tiempo. En los controles ha estado Gerardo Cavito López, Alberto Hernández y Carlos Fernández. Le deseamos una linda tarde, hasta pronto amigos, chao.